Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros todas estas experiencias personales. Veo que estoy vivo porque he cometido un error, que no he puesto el título de la charla. Pero bueno, eso es señal de que estoy vivo, efectivamente. Bueno, entonces, el tema es contaros experiencias personales mías de desarrollo y trato de transmitiros muchas ideas para ver lo que podemos hacer todos. Son ideas muy variadas y muy cercanas. Hay fracasos, hay éxitos, hay cosas que hemos empezado, que no hemos terminado, pero creo que va a ser interesante desde el punto de vista de abriros un poco las posibilidades, que son muchas, de lo que se puede hacer. Bueno, entonces, en primer lugar, voy a hablar de la cooperación institucional, de instituciones, y concretamente voy a hablar de mis actividades y las de mi grupo de cooperación en las universidades de Cantabria y Castilla-La Mancha. Yo soy de la Universidad de Cantabria, aunque ya estoy jubilado, pero como sabéis, tengo mucho cariño por la Universidad de Castilla-La Mancha, he venido aquí, me hicisteis el doctor honoris causa, bueno, me habéis tratado en palmitas, ha dado gusto, y es siempre un placer estar aquí con vosotros. Y actividades con la Real Academia de Ingeniería. Bueno, entonces vamos a empezar con las actividades estas. Yo he tenido siempre una gran inquietud por compartir los conocimientos. O sea, una de las formas de aportar al tercer mundo es enseñarles cosas que les sirven. A veces les enseñamos cosas que no les sirven y hay que pensar en cosas que les sirven y que inmediatamente les permiten crecer. Entonces, desde el primer momento nosotros ya en Cantabria organizamos unas maestrías en informática y computación, que eran unos programas de máster, una maestría, dirigidas a alumnos extranjeros. Y la idea era que vinieran a España los alumnos, que cursaran los estudios y que volvieran a sus países para poder transmitir lo que habían enseñado y favorecer el desarrollo de esos países. ¿Pero qué ocurría? Pues que la realidad era que una cuarta parte se quedaban en España. Y entonces, eso no era lo que nosotros queríamos. Nosotros de esa forma los estábamos robando, os habíamos formado fuera, les habíamos enseñado un poquito más y luego explotábamos nosotros sus conocimientos en favor nuestro y no retornaba a sus países de origen. Entonces, pues lo que pensamos fue que teníamos que ir nosotros allí. Primero, era caro que ellos se trasladaran a España. Yendo nosotros allí podía participar muchas personas, que era imposible para ellos desplazarse a España, y era mucho más rentable. Bueno, entonces mi primera experiencia de posgrado en Hispanoamérica fue en el año 93 en la Universidad de San Juan en Argentina, y fue a través simplemente de una beca del Ministerio de Educación que era para impartir un curso nada más. En aquel momento pues yo estaba trabajando en sistemas expertos en investigación y pues fui a dar un curso a la Universidad de San Juan. Yo estaba un poco obsesionado con que costaba mucho el billete y estábamos allí, dábamos un curso y nos veníamos. Entonces me parecía que había que ser un poco serio, que gastarse ese dinero que había que producir, porque por lo menos ya que gastábamos bastante, pues había que producir. Y entonces estaba en San Juan, había dado el curso y me quedaba 10 días, llamé a un amigo de la Universidad Católica de Valparaíso y dije, oye, tengo una semana libre, os doy un curso. Y era una persona tan eficiente que lo organizó y estuvo estupendo. Estuve yo en Valparaíso y di el mismo curso de sistemas expertos de San Juan, o sea que multipliqué por 2 el rendimiento de ese esfuerzo que había hecho el Ministerio para poder dotarnos del dinero para poder viajar. Bueno, entonces la experiencia fue muy buena. Esto fue una cosa curiosa. Marcel Santó es ese señor que está allí, que es un ingeniero civil que se especializa en vertederos. Bueno, Marcel Santó es esta persona, y aquí hay una persona que se encarga del vertedero. Esa persona vivía entre la suciedad, la basura y tal y cual, y lo que he querido destacar es su sensibilidad, y le construyó esta casita. No os podéis imaginar lo que significó para esta persona el que alguien que estaba trabajando con él dice, tú trabajas en medio de la sociedad, en medio de la porquería, pero por lo menos vas a tener un sitio donde poder tener alguna ventaja. No es gran cosa, pero es un símbolo de lo que significa a los que estamos trabajando pensar en la gente que nos rodea, que muchas veces no vive como nosotros. Bueno, entonces esta es una experiencia bonita. Él fue el que me organizó el curso. Al año siguiente, en el 94, repetí la experiencia, volví a solicitar otra bolsa de viaje y me fui a Cuba, a la Universidad Central de Las Villas, en Santa Clara. Pero también era un curso. Y con la idea de ahorrar en el viaje, pues también lo di en el mismo viaje en la Universidad de Manizales, en Colombia. Fue cuando me di cuenta de que impartir un único curso no era suficiente y pensé que había que hacer una serie de cursos. No era un curso,
o les podía interesar en una cosa nueva que estaba empezando a nacer, que tenía sus aplicaciones, pero no era suficiente. Entonces te digo, pues tiene que haber una serie. Y entonces organicé un grupo de profesores, que la mayor parte eran discípulos míos, que venían a dar esos cursos. Voy a comentar algo muy importante. Fijaos, muchas veces pensamos que nosotros vamos al tercer mundo a dar, y resulta que no es así. Nosotros damos, por supuesto que damos, pero recibimos mucho más. Y os puedo contar que para los discípulos míos, y para mí, por supuesto, también, que tuvieron la oportunidad de ir a Sudamérica a enseñar, fue impresionante. Recuerdo el nombre de una persona que no voy a decir por varias razones. Primero, porque es muy cercana y alguno de vosotros hasta la conoce. Y esa persona, fijaos, acabó la carrera, el doctorado conmigo, no había salido de España nunca, no había volado en avión nunca, no había dado clase nunca. Y se interesó en participar en esta experiencia. La experiencia era dábamos clase los fines de semana, porque ellos no podían asistir a clase durante la semana porque tenían que trabajar. Y esta persona, a los 21 días, no os imagináis, era otra persona completamente distinta. Completamente distinta. Ese viaje la cambió radicalmente, radicalmente. Había ganado en autoestima, había cambiado su concepto de la vida, su concepto del trabajo, absolutamente todo. Entonces, fijaos, lo importante de este programa, de que nosotros vayamos fuera a enseñar, es que les beneficia a muchos a ellos, les da unas posibilidades que de otra manera no tienen, y nos beneficia también mucho a nosotros, porque crecemos muchísimo. Entonces quería recordar esto. Bueno, total, que yo fui, en el año 95 inauguramos ya unos cursos, pero ya varios cursos, en la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá y en la Universidad de Manizales en Fundema. Esto es una idea interesante y resulta muy bien porque como ya son varios cursos y cobran una pequeña cantidad a los alumnos, pueden montar un laboratorio de informática que no tenían. O sea que estos cursos hicieron posible que en una universidad donde no tenían los alumnos un laboratorio de informática, a partir de entonces lo tuvieran. Y eso fue un cambio enorme. Bueno, tengo ahí una experiencia negativa que he estado dando si tacharla y borrarla, pero como hay que ser también y contar las cosas como son, un día me apuñalan en la calle para robarme y tengo que estar en la UCI durante 36 horas. Afortunadamente no fue nada grave, pero es una cosa que yo he vivido. O sea, ¿En Bogotá fue eso? Esto fue en Manizales, sí, sí. Sí, sí, bueno, un puñal aquí en el esternón me salvó y bueno, fue así, pero bueno. Entonces, la idea de estos cursos consiste en localizar universidades que no tengan estudios de posgrado. O sea, a veces tenemos tendencia a ir a las universidades más famosas, porque nos da currículum, porque nos interesa, nos valoramos nosotros. Pero la idea es que aquí es distinta. Aquí vamos a localizar donde no tienen unos cursos de posgrado y vamos a darle nosotros la posibilidad de que los tengan. Entonces hay que localizar estas universidades. Y es muy importante no equivocarse. Yo me equivoqué en algunas. Elegí universidades demasiado pobres que no son capaces de... Es curioso, el tema de la pobreza es duro. Pero hay determinados niveles que es casi imposible sacarles de ahí. Es casi imposible. Y entonces aquí nos equivocamos. Entonces hay que elegir una universidad que no pueda, pero que esté cerca para que con nuestra ayuda pueda realizarlo. Y la idea es que hay que dirigirse fundamentalmente primero a los profesores. Los primeros que tienen que graduarse, que tienen que tener la maestría, son los profesores. ¿Por qué? Porque buscamos un efecto multiplicador. Si ellos tienen y aprenden, van a enseñar mejor a los demás. No solamente porque van a poder luego dar cursos de maestría, sino en el grado mismo. Van a mejorar mucho, van a tener unos conocimientos y van a mejorar. Y nosotros tenemos experiencias de cómo ha mejorado en esas universidades, en todas a las que hemos ido a la enseñanza, por estos cursos. Bueno, entonces hay que tener un grupo de profesores dispuestos a realizar viajes cortos, entre 2 y 4 semanas, para impartir cursos intensivos in situ, y hay que elaborar una base de datos de ingeniería en la que figurasen los voluntarios dispuestos a impartir al menos un curso de posgrado, título de los cursos, programas, duración, material necesario, etc. En la selección de los cursos hay que pensar no en lo que nosotros pensamos, en las necesidades del país. Eso es muy importante. Al tercer mundo hay que ir, y lo voy a repetir luego, y buscar lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan, no lo que nosotros pensamos que necesitan, porque no es lo nuestro lo que necesitan. Ese es un error muy típico. Bueno, entonces
hay que pensar en las necesidades del país o región en la que se impartan, y hay que darse cuenta que una cosa es lo que a nosotros nos interesa y otra es muy distinta a lo que a ellos. Bueno, por eso hay que escucharles. La idea es que los voluntarios impartan el curso gratuitamente, ahora eso sí, se les paga el viaje y la estancia. Entonces ya solamente el viaje y la estancia para ellos es un atractivo enorme, porque son gente que va a conocer unos nuevos países que no ha estado nunca, que les aporta muchísimo, que va a aprender mucho, que se sienten valorados. Hay que decir una cosa, los estudiantes sudamericanos y los africanos valoran mucho más al profesor, muchísimo más que los españoles, pero una diferencia enorme, o sea, tienen un respeto y una consideración increíble, como también pasa en Estados Unidos, por ejemplo, pero no en España, desgraciadamente. Bueno, y los alumnos pagan una módica matrícula muy por debajo de otros programas de máster. Puede estar, por ejemplo, a lo mejor la tercera parte. Luego, entonces, nosotros competimos con ventaja sobre los másteres oficiales que hay, y porque la idea es, no es el ánimo de lucro, la idea es que se puedan impartir los cursos por los precios de coste. Esa es la idea. Bueno, esta experiencia la he desarrollado en algunas universidades y tengo experiencias positivas y negativas, y como digo, va dirigida a los profesores de universidad. Esto ya lo he dicho, y quiero decir que esto es bastante fácil de organizar, porque nosotros tenemos determinados cursos que se dan aquí, que la gente sabe cómo están estructurados, que tienen los conocimientos, y podemos montar una maestría bastante fácilmente si encontramos las personas que vayan. Se puede hacer, como la gente joven normalmente les interesa realizar esta experiencia, pues la verdad es que a mí no me ha costado gran cosa, tengo que reconocerlo. Bueno, en el año 96 le tocaba el turno a Bolivia y voy a la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz y a la Universidad Tomás Fría de Potosí. Desgraciadamente también tengo otra experiencia allí, me roban $1.400 y el billete de vuelta, que afortunadamente recupero 2 días antes de la salida del avión, porque tienen la costumbre de devolverlo en la radio. En la emisora de radio devuelven la cartera vacía y el billete. Entonces puedo volver, y ahí también tuve otra experiencia, pero bueno. Sin embargo, percibimos que esto de los cursos no es todavía interesante y hay que darles título. Entonces es cuando surgen de verdad las maestrías. Entonces cuando fundo yo una maestría itinerante por varios países para que se pueda facilitar el posgrado en algunas universidades. Tengo que decir una cosa, normalmente ellos muchas veces piden el doctorado, pero yo estoy convencido que el doctorado no es el adecuado. O sea, las cosas hay que empezarlas por los cimientos. Yo creo que una maestría aporta más al desarrollo de estos países en este momento que el doctorado. El doctorado es otro nivel que ellos no tienen, que van a tardar, es mucho más costoso, el tema de las direcciones de tesis es un problema y creo que es un grave error el montar de entrada el doctorado. En algunas de las maestrías que ya he montado, luego ya se ha hecho en alguna el doctorado, pero se han tardado bastantes años y hay que hacerlo a su debido tiempo. Entonces quiero decir esto para que lo sepáis si alguien quiere hacer algo parecido. Bueno, la primera maestría itinerante la organizo viajando a Corrientes, no tengo financiación de nada, me lo tengo que financiar yo para convencerles de que esta idea es buena, y afortunadamente entro en contacto con un profesor, David Larret, que es hijo de españoles, y que se entusiasma con la idea, y puedo decir que después de unos cuantos años él lo lleva ya, o sea, la cosa funciona sin que yo esté, o sea, eso es muy bueno, que las cosas funcionen sin que el fundador esté, es un signo de que la cosa funciona. Cuando tienes que estar tú siempre ahí detrás, pues cuando te mueres desaparece, porque claro, eso no es. Entonces, él lo hace mucho mejor que yo y se ha entusiasmado y es una maravilla. Me llama a mí para ser profesor de los cursos ya y eso es lo que hemos conseguido. Bueno, pues tras 2 años de cursos se consigue en esta universidad en Corrientes, y con los profesores se consigue un altísimo éxito. Pues como 20 y tantos profesores acaban la maestría, cosa insólita, de unos 30 y tantos. Bueno, además les imponemos como condición que una vez que ellos acaban la maestría tienen que llevarla a otra universidad, con la ayuda nuestra, pero tienen que comprometerse a llevarla. Y eso es importantísimo para ellos, porque los profesores son profesores de su universidad que tienen un complejo de inferioridad porque no tienen un título de posgrado. Entonces lo tienen y queda cubierta esa necesidad y luego encima se les invita a ser profesores de otras universidades y el paso siguiente es de otros países que ya han hecho. Estos profesores han estado de clase también en Paraguay y claro, lo que crece el profesor, la autoestima con esa evolución es enorme. Entonces les estamos ayudando
muchísimo a crecer. Bueno, después, en la Universidad Nacional de Misiones en Posadas, son ellos ya los que me ayudan a hacerlo y participan, eso es en el año 2001 y 2002. Después damos el salto al extranjero, vamos a Paraguay, vamos a la Universidad Nacional de Paraguay, de Pilar, y ahí me equivoco porque la Universidad de Pilar en este momento tenía un nivel bajo y les costaba mucho. Logramos al final en el programa que solamente 3 acabaran, después de 3 años de luchar. Y ahora estamos dando la segunda maestría en Pilar. Este verano he estado yo allí, que por cierto me han tenido que operar de peritonitis en Argentina de urgencia, o sea que es que llevo casi más vidas que un gato, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que hicimos en el año 2005, luego en el 2006 fuimos a la Universidad Nacional del Este en Paraguay, y esto también lo hemos repetido posteriormente. Bueno, no me voy a extender porque es un poco raro, ahí te quiero ir la lista de universidades donde hemos hecho alguna de estas actividades que cubren, ahí están pintadas con circulitos en Sudamérica, o sea que ha sido una experiencia muy bonita y muy reconfortante para todos nosotros. Bueno, entonces esa es la parte que hemos hecho con la Universidad de Cantabria y la Universidad de Castilla-La Mancha. Vamos a ver ideas de la Academia de Ingeniería que hemos iniciado y que no hemos acabado, o sea, pero hemos pensado bastante, hemos luchado, nos cogió la crisis tremenda, sin nada de financiación, sin un duro, y tuvimos que dejarlo. Pero como hay ideas interesantes, pues las quisiera transmitir. Bueno, el interés de la Real Academia de Ingeniería por el desarrollo de los pueblos más necesitados pues, se materializa en la puesta en marcha de un grupo de trabajo en la propia academia, que tengo yo la suerte de presidir. Bueno, y que se llama Ingeniería para el Desarrollo. Pues esta academia quiere expresar claramente que la ingeniería actual puede aportar soluciones viables técnica y económicamente para resolver los problemas técnicos del tercer mundo, en sus diferentes manifestaciones, como educación, agua, energía, agricultura, infraestructuras, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta es, si hay soluciones técnicas a todos estos problemas, ¿cuál es la razón para que no se pongan en práctica? ¿Por qué, si hay soluciones ya, por qué no se ponen en práctica? Entonces la pregunta es, ¿hay voluntad política y social de resolver el problema? Bueno, la dejo ahí, para que la podamos discutir si queremos. Bueno, en este grupo hemos analizado diferentes formas en las que podíamos trabajar. Por ejemplo, una sería una oficina de proyectos por Internet. Esto vamos a desarrollar un poquito ahora. Ayuda al lanzamiento de programas de posgrado, en esta idea que os he dicho. Programas de mantenimiento de obras civiles en el tercer mundo. Vamos a ver que es muy fácil hacer una obra en el tercer mundo, pero casi nadie la mantiene, con lo cual estamos arruinando en poco tiempo la inversión que hemos hecho y estamos tirando el dinero. Son muy importantes los programas de captación y abastecimiento de aguas, es un problema, el agua es un problema muy grave en el tercer mundo. Programas de generación y distribución de energía eléctrica, es también otro de las claves, la energía y el agua. Programas de desarrollo agrario, hay que ver cómo en el tercer mundo que no tienen que comer no está metida en la mentalidad de mucha gente el tema de utilizar la agricultura como medio para salir de la pobreza. Ni siquiera algunos ni siquiera piensan en sembrar para ellos. Claro, hay muchas explicaciones, porque a veces el terreno es muy árido, no hay agua, las dificultades son enormes. Eso a veces no lo entiendes, porque claro, tú estás viendo que tú aquí tienes agua y puedes regar y tal, pero allí no se puede regar. Y entonces la productividad es muy baja. Y entonces, claro, hay muchas cosas que hay que entender, hay que ir allí para entenderlas. Programas de estructuras antisismo, claro, llega un terremoto y destruye todo el trabajo de ellos y bueno, les deja en la miseria, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son algunas de las ideas que teníamos nosotros en la academia. Entonces lo que tratábamos era de ofrecer a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otras instituciones la posibilidad de disponer con gran rapidez de pequeños proyectos de un conjunto de obras estándar, como por ejemplo un pequeño abastecimiento de agua, una pequeña carretera, un pequeño puente, una balsa para almacenar agua para riego, un azud, generadores de energía eléctrica. La idea es que nosotros como ingenieros colaboráramos a que ellos pudieran tener unos proyectos adecuados a sus necesidades para que pudieran realizarlo. También pequeñas edificaciones para escuelas, pequeños proyectos agrícolas o ganaderos, un pequeño hospital que es clave, un establecimiento hotelero elemental, un servicio de mantenimiento y reparaciones. Os cuento una anécdota. Yo he ido a Sincassé, en Togo, está en la triple frontera entre Ghana, Togo y Burkina Faso, y son como unos 15 o 20.000 habitantes, y no había ni un establecimiento hotelero, no había un hotel donde quedarse. O sea, yo me quedaba
con los salesianos, porque me ofrecían allí una habitación y podía estar. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar un grupo que no tiene donde alojar a personas que vayan allí, de principio a mirar, a ver qué es lo que hay allí? Es increíble. Unos años después ya hubo uno, y luego unas guajitas pues tenían ahí unas habitaciones que también te dejaban entrar y tal y cual, y bueno, el nivel era terrible, cualquiera de nosotros no soporta dormir allí, es terrible, o sea que es, pero había por lo menos, o sea, era un primer paso. Entonces, claro, a veces no entendemos estas cosas, pero es que las infraestructuras más elementales, más básicas, que nadie puede pensar que no existan, pues no existen realmente. Bueno. Entonces la idea era desarrollar un sistema informático, por ejemplo en MATLAB, que pudiera generar toda la documentación del proyecto en muy poco tiempo. Para ilustrar, vamos a poner un ejemplo, se podría incorporar automáticamente un módulo de motivación del proyecto con objetivos y beneficios esperados, los datos del país en los que se desarrolla la obra, podemos tener una base de datos con datos de diferentes países, la foto aérea de la zona. Aquí yo hice un programa que basado en un vuelo americano podíamos obtener la topografía, porque uno de los problemas es que cuando vas a hacer una obra necesitas la topografía, y no hay, pero dices, vas a Google, sí, vas a Google donde lo hay, pero en muchos sitios de Google no hay información. Y aprovechando que había unos vuelos americanos, que había unos datos, hice yo un programa donde se podía sacar la topografía de la zona. Bueno, el plano topográfico es esto, del Satellite Radar Topography Mission. Una memoria tipo del proyecto, que habría que retocar en cada caso particular, el pliego de condiciones técnicas y facultativas, que eso es estándar para todos los proyectos, cálculos y planos correspondientes generados de forma automática, el presupuesto igual y la documentación fotográfica. O sea que fijaos, con esta herramienta que yo empecé a desarrollar, pues ellos planteaban un problema de abastecimiento de agua, entonces le dábamos inmediatamente la topografía, le hacíamos el proyecto, calculamos el presupuesto, la memoria y tal y cual, y salía un proyectito hecho ya por ordenador, para que pudieran presentarlo, por lo menos a pedir dinero a no sé quién, a tal institución. Entonces, esto es una idea que haciéndolo entre un grupo no es tan costosa y sería interesante. Porque claro, tú cuando que necesitas algo, tienes que presentar algo. Y entonces, para presentar eso hay que hacerlo un poco bien, y esto sería una idea buena para que ellos pudieran solicitar esas ayudas. Bueno, y bibliografía. Este es un ejemplo, esta es la zona de Sincassé, y bueno, ahí tenéis el plano en 3 dimensiones, y esto, la topografía que está sacada del vuelo americano. Esto no se puede sacar de otra manera. Incluso pedimos a las instituciones y tal allí, imposible. Nada, esto es imposible. Y es más, yo esto me lo he recorrido andando con Jesús Sánchez Vizcaíno, un geólogo de aquí de la universidad, este río por arriba, buscando algunas cosas y tal, y coincidía perfectamente, o sea que funcionaba muy bien. O sea, aquí nos decía cómo era el terreno, y el terreno de verdad era así. Bueno, esto es una revista de MATLAB que estaba funcionando, ahora ya está un poco dejada, ahora ya ha habido algunos avances desde que lo hicimos, y a lo mejor dentro de poco esto ya es inútil porque ya tienes cosas mejores desde otro punto de vista, pero bueno, son ideas, ¿no? Incluso llegamos a diseñar un sistema de abastecimiento de agua a la ciudad de Sincassé de 15.000 habitantes, 15 a 20.000 habitantes, y localizó, Jesús Sánchez Vizcaíno localizó dónde había que hacer los pozos, porque puede ver las fracturas del terreno donde están, y donde se cruzan las fracturas, filtra el agua y se juntan, y ahí es el lugar óptimo. Entonces, desde aquí podíamos decir dónde había que hacer los pozos, con lo cual, fijaos lo que significaba. En esto hay una experiencia también terrible, que esto lo tuvimos que dejar. Bueno, vamos a ver, fijaos, nosotros vamos como inocentemente decir, vamos a resolver el problema del agua. Resolver el problema del agua a esta ciudad era poner 5 fuentes en la zona central del pueblo para que fueran allí con cubos o a coger el agua, nada más, eso es lo que significaba, nada más que eso, porque es que no había agua. Y entonces, ¿qué ocurre? Fijaos, el agua allí se vende, lo venden unos poquitos, que son los poderosos de la ciudad. Nosotros, al hacer esto, íbamos a crear un desequilibrio terrible, íbamos a crear unos enemistades enormes, íbamos a producir una lucha terrible allí, y al final nos echamos para atrás. Bueno, primero no teníamos el dinero, pero no seguimos, nos dio miedo alterar el equilibrio social de la zona, que injusto, pero que está ahí, y hay que tener mucho cuidado. Las cosas son terribles. Bueno, luego veremos que incluso íbamos a hacer una presa, y gracias a Dios a que fuimos allí y nos dimos cuenta que no podíamos hacer la presa de ninguna de las maneras. Bueno,
Bien, entonces, también proponíamos realizar unos cursillos cortos sobre las técnicas para mejorar la formación práctica de personas que quieran trabajar en programas de ayuda al desarrollo. Es típico que mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, vayan un mes allí. Entonces ir un mes allí es ir a perder el tiempo. Cuesta mucho dinero el trasladarse, te empiezas a situar y ya cuando eso tienes que volver, eso no es en absoluto rentable. Y entonces creíamos que era muy importante que la gente fuera por periodos más largos y que tuviera una formación previa para ver cómo tenía que actuar. Entonces, pretendíamos hacer estos cursos de formación en la academia, sobre temas agrarios, de ingeniería civil, de recursos hídricos, de energía y telecomunicaciones. Entonces, les enseñábamos cómo se pone en marcha un hueco familiar, cómo se hace un pozo, cómo se potabiliza agua infectada, cómo instalar unos paneles solares, etc. Entonces esta gente aprendía, iba allí y enseñaba a la gente y montaba algunas cosas. Pero en vez de ir sin más a ver allí y pasar unos días muy agradables, volvía la gente muy satisfecha, pero en realidad no había hecho casi nada, o muy poquito. Bueno, y los alumnos ejecutarían los trabajos para adquirir la experiencia necesaria que les permitiese adaptar rápidamente los conocimientos adquiridos a las condiciones de cada lugar. Bueno, existía un ofrecimiento de la Universidad de Córdoba, que esto no se llevó a cabo, del centro y tal, o sea, estaba todo localizado para hacer esto. Bueno, voy a pasar un poquito rápido. Bien, y ahora voy a hablaros de algunas iniciativas personales y familiares. Entonces, una es en Paraguay. Aquí os presento a un salesiano, que es José Antonio Rubio, que ha dado alguna conferencia aquí mismo, en esta misma sala, y luego otro salesiano que se dedica a los indios guaraníes. Y este hombre era un salesiano que trabajaba en el Colegio Salesianito de Santander, y en un momento dado dijo que se iba a Sudamérica, se fue a Paraguay y ha hecho casas para 22.000 personas. O sea, divide por 5 por 6 por familia, y eso, muchas familias, y estas casas las hacen ellos, entre 5 familias, hacen la de las 5 familias, fichan con reloj, se sabe lo que trabaja cada uno, una cosa impresionante. Ahí tenéis las casas que hacen. La idea es que las chabolas del río Paraguay las llevan a la zona donde hacen las nuevas, las tienen ahí al lado, están viviendo en las chabolas mientras hacen las casas, y luego se destruyen las chabolas, que es un numerito, porque... Muy importante, la casa de ellos es la chabola porque la han hecho ellos y han buscado todos los materiales para hacerla. Y es la nueva porque la han hecho ellos. Si tú se la das hecha, es entre comillas de ellos, nada más. Entonces es importante. Entonces el momento en que tienen que destruir su chabola es un momento muy doloroso para ellos. Y hay que ponerse serios con ellos. Yo quiero que dejes el pasado y empieces a funcionar en el futuro, que es esta otra casa, esta forma de vida. Pero ellos, sentimentalmente, afectivamente, les cuesta muchísimo dejar las chabolas. Bueno, pues ahí está este hombre. Este hombre, como digo, ha hecho casas para 20.000 personas, han salido de la chabola. Mi familia, concretamente, hemos colaborado mucho con ellos. Bueno, y es entonces cuando yo descubro que los ingenieros y los arquitectos podemos hacer mucho por la gente, especialmente en los países de desarrollo. Entonces, desde aquí os invito a que consideréis esta como una posible línea de acción en vuestro futuro. Trabajar fuera. La gente dice, no hay trabajo aquí, pero allí hay todo lo que quieras. Bueno, este es el caso de Villamadrid, que esto fue financiado incluso con medios del Estado. Esto lo ha visitado, como tenéis ahí, los reyes de España, los eméritos. El príncipe Felipe, el rey, nuevo rey, los presidentes Felipe González y José María Aznar han ido allí y han estado viendo eso. Aquí tenéis una visita que yo hice, ahí estoy yo sentado con un niño, cuando era joven, no me reconoceréis, pero estoy por aquí, este soy yo. Este es el chofer que me llevaba a todos lados, que es el que trabajaba para el salesiano. Y aquí tenéis las chabolas de ellos, esas son las chabolas donde están ellos. Aquí estuvo mi hija Mari Carmen un mes y en su charla que dio hace unos días, pues contó la experiencia de esto. Aquí tenéis pues esas unas familias de allí. Y aquí está mi esposa, por aquí en algún lado, para que como yo no veo el punto rojo, así aquí. Esta es mi esposa, este soy yo. Y esta es la familia a la que ayudó Mari Carmen. Mari Carmen estuvo viviendo con ellas un mes y les ayudó a construir esa casa que tenéis ahí. Y esa es la casa, una parte de la casa, ¿no? Aquí tenéis las diferentes fases
del proyecto, cómo trabajan entre las 5 familias, se construyen todo y lo hacen, ¿eh? Y además, como digo, fichando con reloj. Se sabía que en un ordenador todo lo que... Una cosa increíble, increíble, como lo hubiera dicho. Aquí tenéis diferentes aspectos de cómo funcionan. Este es el planito de la casita que se les da. Tienen aquí un dormitorio para ellos, un dormitorio para los hijos, una pequeña sala, el baño, una pequeña cocina y luego esta zona porche o tal, donde hacen la vida. Y luego ellos también pavimentan las calles con piedra, porque en Paraguay casi todas las carreteras, hay muchas carreteras son de tierra roja, pero ellos le ponen un pavimento. Bueno, entonces aquí tenéis chabolas y las casas. Bueno, esta es otra experiencia ya en Egipto. Esto es en Egipto, una visita a Egipto. Yo he tenido un amigo que es un profesor de la Universidad de Cornell que vino a pasar el año sabático conmigo a Santander y vino con toda la familia y entonces me invitó a ir a Egipto. Y esto es en una de las casas de su familia. Ahí veis qué cantidad de comida hay, ¿no? Gente pobrísima, pero que nos ofreció absolutamente todo lo que tenía para que nosotros pudiéramos disfrutar con ellos. No os podéis imaginar personas que no hablan ni inglés, hablan árabe. Nosotros no hablábamos árabe. Y entonces, la capacidad que tienen las personas para comunicarse solo con gestos, con miradas, con expresiones, es impresionante. O sea, tuvimos que comunicarnos, pero fue una experiencia enormemente rica. Y la he traído ahí por eso, ¿no? Bueno, aquí quiero también valorar la labor de los ingenieros. Yo soy ingeniero civil, ingeniero de caminos, muy ligado a los industriales porque mi padre era industrial. Hice también el selectivo en industriales en Madrid. Bueno, y entonces he traído esto para que veamos, primero, que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Por ejemplo, en España tenemos un puente cada nada. Y aquí os voy a hablar de Paraguay. Paraguay es el país, esta es la parte sur de Paraguay, la zona clarita. Entonces aquí está Argentina, Brasil, perdón, Argentina aquí y Brasil. Entonces estos son 2 ríos, el río Paraguay y el río Paraná, que va por aquí, ¿no? Bueno, entonces, esta distancia son 400 kilómetros y 400 kilómetros. Y solo hay 4 puentes. Ahí tenéis, este no tengo la foto, este es el segundo, este de aquí, el de Corrientes, donde me han operado este verano, de sorpresa. Este es el puente que está en Posadas, entre Posadas y Encarnación, y luego está en Ciudad del Este, que es este puente internacional. Bueno, no os imagináis lo que significa para una comunidad el puente. Fijaos que siempre que hay un puente, normalmente en estos casos hay ciudades a los 2 lados, una de un país, otra de otro. Aquí no, aquí es el mismo país, pero está Resistencia, la capital del Chaco, y está Corrientes, la capital de la provincia de Corrientes. Bueno, pues entonces esto comunica estas 2 zonas. Y aquí igual, Encarnación del lado de Paraguay y Posadas del lado de tal. Y aquí pues esto está Ciudad del Este, y luego aquí hay 3 ciudades, porque es una frontera triple, que también comunica esas ciudades. Entonces, si no existe el puente, se va al cuerno la economía de toda la zona, porque automáticamente está basada toda en el comercio que hay gracias al puente. De hecho, yo tuve que vivir una huelga aquí en la zona de Corrientes. Una huelga que cortaron el puente durante 2 o 3 semanas y fue el caos. Impresionante. Bueno, entonces lo que quiero decir es que lo importante que es para un ingeniero proyectar un puente y construirlo es abrir una cantidad de posibilidades a unos grupos humanos increíbles que les cambia la vida. Esa gran satisfacción. Y por eso yo a los alumnos y a los profesores quiero animaros a que os deis cuenta de la importancia que tenemos, el papel que tenemos que jugar en la sociedad, lo que podemos colaborar al desarrollo. Y por eso lo traigo. Entonces esto pone de manifiesto la importancia para los ingenieros de caminos, bueno, en este caso todos los ingenieros y en otras cosas, que mediante sus obras pueden cambiar el porvenir de muchas personas. El puente cambia completamente las relaciones entre sus gentes, su comercio, su industria, el turismo y otras actividades de todo tipo. El puente marca el desarrollo futuro de los pueblos y que esta idea de servicio sea el leitmotiv de vuestra vida. Bueno, sigo. Burkina Faso. Fijaos, el primer viaje que yo hago a África, de esta zona, lo hago a Togo y paso por Burkina Faso, por el tema del billete, que había que ir ahí. Bueno, y llevaba un poco de dinero familiar diciendo, a ver en qué podemos invertirlo. Yo quiero ver y luego decidimos en qué lo invertimos. Entonces, en primer lugar, el primer día, en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, pues me llevan a visitar
un comedor con unos niños ahí que los tenéis, no sé si se ve bien, niños eran muy limpios, todos muy bien vestidos, que tomaban un plato de guisantes, un gran plato de guisantes, y de vez en cuando se veía alguna cosita por allí, pero nada más, guisantes sobre todo. Bueno, pues es una experiencia muy fuerte. Aquí yo concretamente en algún sitio estoy, yo no sé si aquí, sí, aquí estoy haciendo unos juegos de manos a los chiquillos, bueno, no sé, allá atrás, no sé cuál. Y es dura. Posibilidad de dar dinero para el comedor. A mí eso no me gusta porque lo de la caña de pescar. Hay que dar la caña y no el pescado. Entonces le pregunto yo, ¿y qué otra posibilidad hay de ayudar? Pues mira, hay unos cursos nocturnos que los chicos que no tienen posibilidad de estudiar, pues les enseñamos y tal, entonces ya la educación ya me pareció mejor. Entonces de aquí me tuve que trasladar en coche hasta la frontera para ir a Togo y pasamos por unas carreteras llenas de baches, tremendo aquello, era una carretera asfaltada pero llena de baches. Entonces empecé a calcular lo que costaba, la deformación profesional, lo que costaba reparar los coches, porque claro, te metían en el bache, los ballestas sufrían un montón, había que arrancar y volver a tirar en consumo de combustible, el tiempo, aunque el tiempo allí tiene otro valor que aquí y tal. Hice unos cálculos, qué tráfico medio, no sé qué, y la inversión más rentable de todas era arreglar los baches. Si yo arreglaba los baches, colaboraba al desarrollo de la zona de una manera increíble. O sea, fijaos qué cosa, nunca se me había ocurrido en Santander sobre tal cosa, vamos. Bueno, entonces, incluso estuvimos haciendo unas pruebas de cómo arreglar los baches y luego ya se me ocurrió decir, no, esto es mucho mejor, esto se autofinancia. Les ponemos unos petos aquí con unos letreros en francés que ponga, trabajamos para ti, ayúdanos y tal, y entonces la gente que pasa, al ver que ya no el coche le empieza a dar saltos y pasa por allí, pues les colabora, le da dinero y aquí damos unos trabajos a la gente, resolvemos un pequeño problema y no hay que financiar porque se autofinancia y tal. Entonces, pero no tuve tiempo porque claro, yo me volvía y no tenemos tiempo de desarrollar, pero la cantidad de ideas que surgen allí sobre el terreno son inmensas, o sea, y que no tienen nada que ver con lo nuestro, hay que ver los problemas de allí, ¿no? Bueno, en Togo tiene esa forma, está Ghana a este lado, está Benín al otro lado y Burkina Faso arriba, y bueno, no voy a extenderme con esto porque veo que el tiempo se me va. Y vamos al grano. Bueno, aquí tenéis una idea de la economía de la gente, cómo funciona. Vaya por Dios, te quedas sorprendido. Hay muchísimos jóvenes ganando dinero vendiendo motos. Son motos que compran de China en piezas y las montan ellos allí. No se sabe muy bien quién le enseña, quién no, pero y eso es lo que están haciendo muchísimos jóvenes allí. Es increíble. Bueno, el mercado, fijaos cómo es, qué nivel. La verdad que es un mundo duro para los que no lo conocen, pero luego te acostumbras enseguida, la gente es muy cariñosa. Aquí veis como son una tienda, que no hay nada, o sea, hay gente que vende simplemente en unas latas o en una botella venden 1 kilo de gasolina, de 1 litro de gasolina, 1 litro nada más, y la gente, los motos compran por litro nada más, o sea, que es que hay una gente que vive no os podéis ni imaginar. Bueno, luego el tema de los mosquitos, cómo hay que dormir a veces porque es duro. Ahí está uno de los salesianos con un pozo que ha hecho él y la gente, algunos colaboradores españoles, un grupo de gente. Aquí fue que nos quedamos atascados en la furgoneta y no podíamos salir y nos ayudaron y les hicimos una foto a los que nos ayudaron. Bueno, vamos a ver ideas, experiencias y conclusiones. Voy a terminar la parte esta con algunas ideas importantes. Concretamente voy a hablar de la importancia del mantenimiento de las obras que se hacen, de la importancia de descubrir lo que necesitan ellos, de conseguir su participación en los proyectos y de utilizar sus medios. Y vamos a empezar primero con la primera, el mantenimiento. Aquí tenéis de formación profesional, ingeniero de caminos, puentes, eso es lo que hay, y este es el estado, fijaos qué estado tiene el puente en el cimiento. El estribo del puente, hay unos pilotes totalmente descubiertos y esto totalmente destrozado. Este es un puente alemán que costó mucho dinero, que hace un papel muy importante porque facilita el acceso a esas determinadas zonas y que se va a ir al cuerno enseguida. Este, de hecho, es uno que ya se ha ido. O sea, ahí tenéis, ahí había un puente, aquí en esta zona había un puente que no está, y aquí es este mismo, ¿no? Viste desde otro lado. Entonces, ellos tienen 3 meses en que llueve muchísimo, tanto que les desborda todo y les produce inundaciones, y luego nosotros no nos llueve nada. Y aquí tendremos alguna foto
Bueno, este es un estribo de un puente que, fíjate, está esto vacío, esto se va a ir al traste enseguida, ¿eh? Y ahí estamos nosotros, ahí está Jesús Sánchez Vizcaíno, el geólogo que yo digo que es este de aquí, este es un profesor de Cantabria y otro un ingeniero de allí. Este es el mismo estribo también del puente, como está totalmente destrozado. Ahí hay un puente, fijaos, que está roto, eso costaría 4 perras arreglarlo, y ya no pueden pasar por ahí camiones ni nada, ni porque no pueden. Entonces, se hace la obra, se gasta un dinero y cuando hay un problema, nada, ya nadie mantiene y se pierde. Entonces, esto es la necesidad del mantenimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más conveniente, mantener lo que se tiene o construir obras nuevas? Que todo el mundo quiere construir obras nuevas porque es lo que ellos han hecho. Y entonces no está tan bien visto el mantenimiento. Tú mantienes lo de otro y nadie te da mérito. Pero si haces algo nuevo, sí. Entonces tenemos que ser muy serios en este tipo de planteamientos. ¿Están las instituciones y organizaciones de ayuda al tercer mundo actuando con seriedad en este tema? Una pregunta también importante. Bueno, descubrir lo que necesitan. Hay que ayudarles en los que ellos quieren y necesitan y no en lo que nosotros pensamos. Lo nuestro suele no ser extrapolable. Lo que os decía, que la lluvia era muy caprichosa, que durante 3 meses tienen estos problemas de que arrasa con todo, tira todo, o sea, inundaciones muy... Y luego, sin embargo, pues tienen, como veis aquí, pues el río totalmente seco, aquí no hay nada, el lecho del río aquí tampoco, aquí están las mujeres, escarban y sale el nivel freático y ahí sale el agua y ahí friegan y demás, ¿no? O sea que fijaos. Bueno, y aquí tenéis la importancia del agua, pues evidentemente está clara, y la escasez reflejada en que están ahí todos compartiendo esa poca agua que tienen. Aquí veis, esto ya es un gran avance, que haya un carrito que lleva unos bidones, eso es el no va más, o sea, eso no se ve normalmente lo que se ve es esto de aquí abajo, donde la madre, aparte de llevar al niño a la espalda, lleva encima el agua y luego lleva a un hijo adolescente que no colabora en nada, o sea, la mujer tiene un valor inmenso en África. ¿Qué sería de África sin la mujer? Aquí veis un cocodrilo, pequeño aquí, ¿eh? Y ahí veis cómo están lavando ahí en el poco agua que tienen, ¿no? Entonces, aquí hay otro tema importante. Fijaos lo que pasaba en Sincasé. Nosotros dábamos agua a la ciudad y la mujer era la que traía el agua. En el momento en que la mujer no trae el agua, pierde importancia social y la desprecian. Fijaos, terrible. Es que uno no se da cuenta de lo que significa entrar en un medio que hay un equilibrio y entras y lo desequilibras por nada. Pero sin darte cuenta, porque no pasa por tu cabeza la forma de pensar, la forma de actuar y las razones que les mueven. Bueno, aquí se ve un pozo, aquí se ve cómo hacer unos ladrillos cocidos ahí al sol, ¿eh? Bueno, y este es lo de la presa. En la Escuela de Caminos de Santander hicimos un proyecto, hicieron un proyecto de la presa a los alumnos con un profesor y nos fuimos allí para ver dónde estaba la presa y para ver si buscábamos medios. Pedimos dinero, no lo conseguimos afortunadamente, y os voy a decir por qué. Nosotros llegamos allí y la idea era la presa para que pudieran regar, agua para regar y agua para el abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua estaba bastante lejos y era costoso, no era muy rentable. Y el problema de regar es que allí nadie había pensado en hacer un huerto para vender. Si alguno, era para comer ellos, pero no tenían mentalidad de dedicarse al comercio con eso, ni nada de nada. Entonces, tú les das eso y has tirado el dinero, porque hay que hacer una labor primero de que la gente se dé cuenta de que eso es un medio de vida y tal y cual. Y entonces eso es importante. Entonces hay que dar prioridad a obras de gran envergadura frente a pequeñas obras, ¿sí o no? ¿Que es mejor hacer unos pozos localmente y tal o hacer una presa? Pues hay que mirarlo y eso es en serio. Bueno, aquí está el proyecto de la presa, no voy a entrar. Estos son unas zonas que llevaban los de La Salle, los hermanos de La Salle, y que enseñan a gente de allí a cultivar. Pero luego se encuentran con la realidad de que el terreno allí no hay quien lo cultive porque no produce nada y además no hay con qué regar y tal, o sea que es un tema muy duro. Entonces, ¿están los grupos humanos preparados para producir y comercializar productos agrarios en grandes cantidades? ¿Cómo hay que proceder para educarles y enseñarles en este sentido? ¿Se dan las condiciones suficientes de rentabilidad para estos programas? Son preguntas que hay que responder. ¿Qué productos deben cultivarse? ¿Está justificada la inversión en embalses y regadíos o hay que preparar al grupo previamente? Esas son las preguntas que surgieron. Bueno, esto es lo que os decía, que ya lo he contado, de la sorpresa de que se altera el equilibrio social y lo de las mujeres y todas estas cosas, ¿no? Bueno,
con el dinero del premio nacional, nosotros lo dividimos en dos partes, una para mototaxis y otra para microcréditos. Entonces, fijaos, vamos allá a Benín a entregar el dinero y a organizar el tema de eso. Y yo había pensado en motocarros, no en mototaxis. Y os voy a decir por qué. Yo veía una zona mucho más poblada, la gran ciudad, y luego veía zonas rurales mucho menos desarrolladas. Y entonces yo digo, si yo en una zona rural a alguien le regalamos un motocarro para que pueda vivir de eso, automáticamente se favorece el transporte, porque al ser un motocarro tiene una parte de atrás, primero permite llevar a personas y en segundo lugar permite llevar los productos del campo con los cuales pueden sacar unos medios económicos para vivir. Y la idea era, vamos a animar a que la gente produzca en el campo. ¿Cómo? Pues primero que alguno produzca, vea que va en el motocarro, que luego le traen unos dineros que puede manejar, el otro ve, este gana dinero y yo no, yo también me animo. Entonces empiezas a producir. Luego, tienes dinero, un poquito de dinero, entonces ya empiezas a consumir una serie de productos de higiene, de no sé qué, de tal, y ya va produciendo desarrollo. Entonces, concebíamos el motocarro como un elemento para producir desarrollo en estas comunidades, cambiar la forma de vida. Y llegamos allí y nos dicen que de motocarros nada, que quieren mototaxis. Y las razones hay que entenderlas. Primero, las zonas por las que circulan están congestionadas enormemente, se atascan muchísimo. Las motos pueden ir por el arcén, el motocarro no. Y luego había una zona de peaje en la que los motocarros pagan y las motos no, total. Que había razones más que de peso. Y la ventaja es que con el precio de un motocarro comprabas 2 mototaxis, con lo cual mejor todavía, porque duplicabas y ayudabas a 2 familias en vez de a una por el mismo precio. Total, que compramos 143 motos y al día siguiente, bueno, en cuanto se decidió que hubo que nombrar unos comités y cosas de esas y tal, a quienes se le daba, pues tenían trabajo. Aquí también fue curioso. Nosotros, como trabajamos con algunos salesianos, y ellos desarrollan muy bien la formación profesional, pues dijimos, bueno, vamos a favorecer la formación profesional y vamos a dedicar el dinero a eso. Pero eso lleva 2 o 3 años y nadie te garantiza que a pesar de eso iban a tener trabajo. Con el mototaxi al día siguiente tienen trabajo. Es que es curioso, claro. Dice, bueno, pero ¿qué desarrollo? Pero es que eso también produce desarrollo, porque todo esto que estáis viendo, ese efecto indirecto y tal, que muchas veces no se sabe valorar al principio, pero es muy importante. Total, que tuvimos que hacer una serie de reflexiones y fuimos cambiando y al final fueron mototaxis. Bueno, esto es lo que estoy diciendo, me estoy adelantando. Bueno, el precio eran $500. Otra pregunta, esa moto, que es una moto robusta, que cuesta allí 500 euros, no se encuentra en España por menos de 2.500. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el mismo producto? Bueno, el mismo producto, en realidad no es el mismo producto porque hay unas condiciones de calidad y tal y cual, pero en realidad se podía reducir en un porcentaje, pero nunca en esa salvajada de 4 o 5 veces. Entonces es una pregunta interesante que te voy a también plantear. Bueno, aquí tenéis cuáles eran las ideas de nuestros motocarros, esto es lo que nosotros pretendíamos, y este es el mototaxi. Como veis van 3 tan panchos, y encima aquí suelen llevar carga y van llevando carga detrás. O sea que, Sí, bueno, ya, en el otro caben más, irían mucho más, pero bueno, esta es la idea de lo que hay. Esta es la moto que comprábamos nosotros. Bueno, y luego, este es otro ejemplo muy curioso. Nosotros, bueno, esto ya es más que mío, yo soy uno de los del equipo, ha sido de grupos de Cantabria, de la Escuela de Caminos de allí. Fijaos, la idea era hacerles un puente porque se les inundaba una zona y dijeron ellos que no querían un puente. Un puente, no queremos un puente, ¿qué queréis? Y lo que querían era esto, que hiciéramos una pista ahí, que cuando llega el agua se llena de agua, pero no les cubre y pueden pasar andando y con la moto arrastrándola, pero pueden pasar, que si no está no pueden pasar. Y entonces les llegaba con eso, es curioso. O sea, es que son cosas que no se entienden. Aquí no puedes decir a la persona que cuando llega a un sitio se tiene que mojar los pantalones y pasar al otro lado. Eso, pero allí sí, allí es que es normal. Bueno, es que es alucinante, esto es realmente alucinante, de no creerlo. Entonces, fijaros, esto lo hicieron algunos ingenieros de allí de la escuela, con algún alumno, y luego lo que voy a decir ahora, que es, bueno, espérate, esto bueno, que lo hacen ellos, sí.
Esto es muy importante, es que creo que está más adelante. Bueno, espera, te iba a seguir y si no lo cuento luego. Bueno, en tema de la maestría de doctorado es otro comentario que hemos hecho. Es que me estoy asustado porque me estoy pasando el tiempo. Entonces, hay aquí otra pregunta importante que está relacionada con la anterior. Es decir, ¿hay que centrarse en las universidades punteras o lanzar a otras universidades con menos medios? Esa es la pregunta también que haríamos. ¿Qué importancia tiene escucharles y descubrir lo que ellos necesitan? ¿Se pueden orientar las actuaciones de desarrollo y hasta dónde puedes orientarlas tú? O sea, o tienen que ser ellos los que nazcan de ellos, ¿no? Y luego conseguir su participación. Esto es importantísimo. Si tú quieres tener éxito en el tercer mundo, tienes que implicarles a ellos, tienen que estar implicados. Entonces hay que hacer muchas reuniones, allí tienen las reuniones, tiene que estar la gente del pueblo, tienen que estar los líderes, el líder espiritual, que en este caso es el salesiano, pero luego está el líder de ellos, que está ahí, que es muy importante, y el militar también. Entonces todo eso hay que involucrarles, tienen que opinar, tienen que participar, y aquí está el peligro de la corrupción. Claro, si hay dinero, inmediatamente tal, y está eso, pero hay que hacerlo. Bueno, ¿se pueden orientar y hasta dónde? ¿Qué importancia tiene la concienciación y la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo? Y si puede prescindirse de ellas. Aquí hay preguntas muy profundas y complejas. Y luego utilizar sus medios. Claro, fijaos, había que hacer esa pista. Un ingeniero dice, pues nada, llevamos una máquina y en una semana lo ha hecho. Metemos ahí a toda velocidad con una productividad, una eficiencia, y una semana lo ha hecho. Por Dios, qué barbaridad, qué error. Hay que tardar 3 meses o 4, dar empleo a mucha gente que tenga su salario y que viva, y eso es lo que hay que hacer, no se puede de otra manera. Entonces, hay que romper los esquemas. Y entonces eso es, la mujer, fíjate, es la que lleva el peso de todo eso, lo hace ella. Aquí están los hombres trabajando en todo esto aquí y son ellos los que lo hacen. Esto se haría, como digo, con una máquina en nada. Se tarda mucho, queda peor y tal, pero ¿sabéis lo que significa para esa gente tener un pequeño salario durante 3 meses o 4? Es alucinante, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas fases de la obra, fijaos cómo están involucrados todos ellos, las herramientas que utilizan, aquí de máquinas, nada. Esto es cuando estamos reparando el cimiento del puente de los alemanes que está yeso, aquí también se ve esto, más reparación, más, estoy acabando, todo esto, fijaos, esto es el mantenimiento, para que no se hunda, que sería una pena. ¿Tiene sentido utilizar la tecnología más avanzada en el tercer mundo? Pregunta. ¿Debe darse prioridad a los puestos de trabajo generados por técnicas tradicionales? Y este es el final. Que nuestras obras sirvan para el desarrollo y crecimiento de los pueblos insurgentes. Si así fuere, también nosotros nos desarrollaremos y creceremos. Y eso es todo lo que quería deciros.